Muy buenas amigos y seguidores de nuestro canal de Audio Component, que como bien sabéis siempre está relacionado a la mejoría del sonido en alta fidelidad, definición, el cual hoy en día se denomina Car-Hi-Fi. A nosotros nos gusta siempre mantener lo que es la estética y funcionalidad de todos los vehículos. Eso significa que ópticamente nuestros sistemas de audio no están a la vista. Sí que es verdad que en determinados sistemas realizamos modificaciones e integraciones, pero siempre manteniendo la armonía que el fabricante del vehículo ha querido imprimir a sus coches, con lo cual todo queda totalmente integrado, como si escogiéramos un sistema de sonido en origen, en la casa oficial, pero con mucha mejor calidad, ya que los vehículos de hoy en día, con la exigencia que están pidiéndoles cada vez más a los fabricantes de coches, los hacen más ligeros, con lo cual tienen menos tratamiento acústico, son más ligeros, están abaratando más, como os enseñaremos en este vídeo, y además el audio también es muy pobre. Os vamos a hablar en profundidad de qué equipamiento tiene este coche. Con este vídeo tenemos la oportunidad de hablar de un sistema de sonido que vamos a realizar en un Audi A3 recién sacado del concesionario en este 2020, pero de la última hornada de la A3. Creo que concretamente es la carrocería 8P. Ahora va a salir el nuevo Audi A3, que está a punto de salir ya a la calle, y este es concretamente de los últimos que salieron de la anterior generación. Tiene el sistema Audi Sound System. Este sistema es el intermedio dentro de los paquetes de sonido que se pueden escoger en Audi. Tienen el básico, el intermedio, que es el que os vamos a hablar un poquito en profundidad, y luego el más alto de gama, que tiene un poquito más de altavoces y más canales de amplificación, que es el Buff on Lucent. Pero antes de nada os vamos a hablar de un poco cómo es el sistema de sonido que nosotros vamos a montar. Vamos a acercar un poquito lo que es el objetivo y a ver si podemos enseñaros y mostraros con mejor detenimiento de qué consta el sistema que vamos a montar. Os hemos hablado muchas veces de Eton y, como veis, en nuestros últimos vídeos estamos utilizándola mucho. Una de las razones de haber cogido también la distribución de una de estas marcas es la gran importancia de un fabricante, ya que estamos hablando de un fabricante que se está posicionando a nivel mundial entre los líderes en altavoces de gama alta. Esto significa que pronto vais a ver muchas novedades por su tecnología. Es una marca que fabrica todo íntegramente en su país natal, Alemania, con robots avanzados, con tecnología, con toda la experiencia que tienen, ya que tienen todos los recursos, tanto robots que lo que hacen es ensamblar el altavoz perfecto para que no haya errores de margen. Esto no se lo pueden permitir todas las empresas. De hecho, casi todos los fabricantes que hay hoy en día, o bueno, mejor dicho, marcas, no tienen fábrica, delegan el producto por ejemplo, a China y allí le recuñan el producto. Con lo cual simplemente tienen un almacén de logística. Esto no tiene nada de malo, ya que el altavoz puede ser bueno, pero sí que es verdad que van quedando menos fabricantes y aquí hablamos de una marca pues tan puntera como puede ser Bower & Wilkins. De hecho, el año pasado ganó el premio al mejor altavoz, también con la amplificación este año, y una marca que os va a sorprender a todos aquellos que busquéis la pureza en el sonido y un producto intachable en fabricación. Aquí os podemos enseñar lo que es este tweeter, que es un tweeter de 25 milímetros. ¿Veis la cúpula que es de color blanca, ¿no? Esta cúpula tiene un revestimiento de aluminio y cerámica, ¿vale? Esto es innovación total. Por ejemplo, son muy similares la cúpula rígida a las de focal, que es de cúpula invertida, pero es un agudo que es mucho más cálido, no tiene siseos y es muy natural. Es un agudo analítico, suave, detallado, que es capaz pues, de reproducir el más mínimo detalle con suavidad y con el sonido acogedor de Eton, ¿no? Es un sonido, como decimos, audiófilo. Vamos a utilizar este recinto que veis aquí, porque el altavoz es mucho más pequeño,
Y pondremos estos soportes que están fabricados en aluminio, que también son de Eton, para colocar los altavoces fuera, porque como os decimos en Audi van muy mal direccionados y van en los pilares, con lo cual de esta manera ganaremos en la apertura del agudo, en su respuesta de frecuencia, y la rejilla no tapará el agudo. Estas opciones son válidas para aquellos que nos permitan esta flexibilidad, ¿no? Ya que podemos mejorar el sistema de audio, pero ojo, puede ir el altavoz perfectamente también en el hueco original, solo que su respuesta de frecuencia no será tan natural, con lo cual la calidad en detalle bajará, pero también se puede obtener un magnífico resultado. Vamos también a incorporar este altavoz de frecuencias medias, que es de la misma gama. Estamos hablando de la gama RSE, que como veis aquí, todos estos relieves que veis no son a nivel de diseño. Estos dibujos o grabado, mejor dicho, que hay en el cono, lo que permiten es darle una rigidez y estabilidad a lo que es el cono, ¿correcto? Y el cono está fabricado en un componente que es una mezcla de papel, espuma y papel. La calidad del altavoz, como podéis ver, todo chasis de aluminio, las conexiones, el imán de neodimio, el chasis no tiene esa ausencia de rebabas, todo desde cero. Primero va el altavoz computerizado, se desarrolla desde cero y parte por parte es fabricada en Ulm, Alemania. La fabricación, como podéis ver, es un altavoz muy chulo y con un sonido y un timbre espectacular. Luego vamos a colocar también un altavoz de 6 pulgadas y media que irá en puerta. Como veis, tiene el mismo dibujo y grabado en lo que es el cono. Y como el altavoz de frecuencias medias, el cubrepolvos no simplemente es de cartón o un material simple, no. Utilizan de goma. Es un material muy ligero, que su función es que no entre suciedad dentro y al ser ligero no pierda cualidades el altavoz en su comportamiento. Como podéis ver por la parte trasera, la suspensión es propia y característica de un altavoz de hi-fi, como podría ser Bowers & Wilkins, Scanspeak, marcas que desarrollan altavoces para casa. ¿Qué ocurre? Eton fabrica para casa, luego su tecnología, ¿dónde va? La proyectan directamente al coche, adaptando las impedancias y determinados valores del altavoz para que funcione de manera óptima. Esto significa que es un altavoz que está muy bien diseñado. Dejado caer ya vais a tener la sensación de que tiene un sonido muy natural. Eso unido a que luego vamos a poder procesarlo con el amplificador, conseguiremos una curva de sonido muy analítica. Aquí vamos a ir con el amplificador, también un gran amplificador que estamos utilizando mucho, primero por varias razones, para que lo entendáis. Todo lo que es el chasis es de aluminio, todo el cuerpo, con lo cual el armazón es un armazón que disipa muy bien las temperaturas, todo el conexionado es muy robusto. Y las características de este amplificador son las siguientes. Aquí podéis ver del 1 al 7, es un amplificador que tiene 7 canales, pero luego tiene su salida, una salida también procesada, con lo cual son 8 salidas procesadas. Es un amplificador que es asimétrico, permite en sus 5 canales 5 vatios por 100, o sea, dijéramos 5 canales por 100 vatios, pero luego 2 de ellos pueden llegar a entregar 180 vatios RMS. Esto está genial, ¿por qué? Porque tiene 2 fuentes de alimentación separadas, una que entrega, como os decimos, 5 canales por 100 vatios que se pueden dedicar para amplificar altavoces de menos potencia, y luego dedicar los 2 últimos canales de 180 vatios para los woofer, que es lo que normalmente consume más energía, ¿correcto? Esto es una de las ventajas. Otra, los transistores, cuando hablamos de amplificadores de clase D, normalmente tienen el mal adjetivo de que los amplificadores se dice que suenan fríos o que no suenan tan bien como en clase AB. Os tenemos que asegurar que este amplificador instalado dentro de un vehículo, en una prueba a ciegas, no vais a distinguir si es un clase A o B o un clase D. Los chips que tiene de clase D son los TPA 3251, que los podéis buscar y ver la información. Se encuentran todos en el costoso hogar del high-end en casa o en el entorno de la alta fidelidad para casa. Luego, esto que veis aquí es el conector, que es el reproductor que tiene interno. Es el primer amplificador en incorporar un reproductor Wi-Fi.
Esto hace que la banda ancha sea mucho mayor y superior al reproductor que hasta ahora conectábamos, que era por Bluetooth. ¿Qué nos permite? Pues frecuencias de muestreo de hasta 768 kHz y 32 bits. Significa que, por ejemplo, el high res no es un formato de grabación, simplemente implica qué grabaciones, o sea, qué formatos de grabación tienen calidad. El FLAC entra en el high res, ¿correcto? Hasta ahora podíamos reproducir formato FLAC, que era creo que 48 con 1 y 24 bits, pero ahora ya podemos superar en formatos de más alta resolución, ¿correcto? Con lo cual, a pesar de que la transmisión de Bluetooth o de Wi-Fi hay algo de pérdida, nos aseguramos de que con este amplificador y el DAC interno que tiene incorporado, vamos a conseguir una mejor calidad de sonido que cualquier radio original. Esto es una de las cosas que ha innovado Eton. La primera marca en tener un reproductor de alta gama dentro del amplificador. Hay una marca que se llama Zacco que ha hecho una cosa similar, pero es un procesador de altísima gama con una unidad de fuente exterior que gana un premio EISA también, como este amplificador, solo que estamos hablando de que vale pues 5 o 6 veces más que estos y es mejor procesador, evidentemente, pero estamos hablando, no son 5.000 o 6.000 euros. Es el mismo concepto, solo que Zacco utiliza una unidad de radio externa. Y aquí Eton ha conseguido, con un precio tan equilibrado, tener un amplificador de primera clase en sonido con un reproductor de alta calidad, que hace que a través del teléfono podamos disfrutar de la mejor música, con la mejor música y con los mejores formatos de grabación, que es lo que más nos importa, que no hayan pérdidas. Luego también tiene lo que es una distorsión muy baja este amplificador. Os podemos decir que a nivel de sonido este amplificador no hemos conocido lo que es a cero de volumen o a un punto de volumen escuchar la típica niebla o siseo de fondo. Cero ruido. En ese aspecto es espectacular. Luego tiene 21 bandas de ecualización paramétrica para entrada, con lo cual está muy diseñado este amplificador para corregir totalmente la señal de las radios deficientes de hoy en día. Hoy en día no os olvidéis que las radios originales, muchas tienen como cortes o frecuencias, como ajustes definidos o incluso retardos de tiempo que son necesarios ajustar. ¿Por qué? Porque luego entra el audio aquí al amplificador y si no nos ajustamos a la salida estaríamos ecualizando sobre el ajuste mediocre que tuviera la radio o que ha querido poner la marca para intentar compensar deficiencias. Este amplificador tiene muchos ajustes de bandas para ajustar lo que es el nivel de entrada de cualquier radio o amplificador original. Luego a su salida contamos también con un ecualizador de 10 bandas por cada canal, que son más que suficientes para ajustar cualquier sistema de sonido. Y luego pues la conexión RCA procesada. También los retardos de tiempo pues son, dijéramos, independientes para cada canal, que van en pasos de 0,02 milisegundos. Y luego pues también está diseñado para vehículos con start-stop, ya que puede funcionar en voltajes desde 8,5 voltios hasta 15,8. Esto lo que hace es que el amplificador sea muy estable. Puede trabajar en voltajes muy bajos y no se va a apagar nunca. Y por último viene incluido con un control remoto, que es muy elegante, lo veréis en la instalación, el cual vamos a montar en una zona frontal del vehículo. Os lo enseñaremos. Eso es una rueda de color aluminio, muy bonita. Seleccionándola podemos ajustar el nivel de subwoofer. En este caso, este coche os vamos a explicar un poco cómo era el Audison System. El Audison System tiene este altavoz en la zona delantera, es un altavoz de cono de papel. El área de 8 pulgadas lo que proporciona es un altavoz con mucho bajo, por así decir. Pero ¿qué pasa? Emborronado. La zona de 160 Hz, 200 y poco, está muy realzado. Para que me entendáis, el bajo suena, pero suena muy emborronado. Un grave muy sucio. ¿Correcto? Esto unido al agudo que tiene, que es un tweeter de seda, pero una seda bastante artificial, una cúpula rígida, dijéramos, de un revestimiento económico, hace que el agudo sea muy metálico, muy estridente. Si eso añadimos que donde va montado va tapado, también perjudica lo que son todavía más el sonido. Y en su lugar, en vez de colocar el 8 pulgadas, vamos a colocar el 6,5,
el altavoz de frecuencias medias, que era también en el panel de puerta, y luego en la zona de los pilares, los agudos. Luego, para la zona trasera, os vamos a enseñar los altavoces, que como veis también es del mismo material, cono de papel, muy económico, y vamos a mejorarlo con unos coaxiales, en los cuales un coaxial lleva siempre el agudo incorporado dentro del altavoz. De esta manera, así, el foco de sonido servirá de sonido ambiental para los traseros, no nos influirá el agudo trasero, ya que queda muy elevado en el hueco de origen, porque va por componentes, por vías separadas en el panel de puerta, y nos ayudará a tener ese sonido ambiental que buscamos sin estropear la imagen delantera. Detalles que se necesitan para el sistema Audison System. El Audison System tiene un amplificador de 6 canales. El amplificador gobierna los altavoces de la siguiente manera: un canal para el altavoz central, que lo vamos a desconectar, ya que no nos va a ser necesario con el sistema de 3 vías. Vamos a crear una imagen estéreo y ajustaremos independientemente cada canal para que de esta manera todos los altavoces lleguen a nuestro punto de escucha a la vez. El sonido sonará cohesionado, con peso, con buena imagen, y desde delante nuestra lo que apreciaremos es notar todos los instrumentos con separación. A su vez, que lo notemos con separación y con claridad y detalle, también con energía. Eso significa que subiremos el volumen y apreciaremos que tendremos mucho más potencia, más volumen. Y luego iremos un paso más allá, que es buscar la definición real del sonido. El timbre, ¿no? Lo que denominamos el DNI. ¿Cómo suena ese instrumento? Pues que un saxo, una batería, una guitarra suene natural, no procesada. El sonido nos gusta que sea lo más natural posible, lo más analógico posible, a como nosotros escuchamos el audio realmente. ¿Qué ocurre? Nosotros utilizamos analizador de espectro con un micrófono. Evidentemente, un micrófono, igual que en una grabación, cuando grabas a un músico, una vocal, el micrófono recoge las ondas del vocalista, ¿no? Pero un micrófono no puede sustituir a un oído, con lo cual luego el señor en producción que hace toda la masterización busca el toque final de audio. Nosotros ajustamos con el micrófono de RTA, con el analizador de espectros y con los ajustes de medición y aparatos de medición el audio, porque no somos máquinas. Una vez hemos, dijéramos, arreglado el puzzle, vemos el comportamiento de los altavoces, sus cualidades, cómo funcionan dentro del coche, sus carencias, conseguimos ajustar todo con precisión. Y el toque final ya lo damos nosotros utilizando CD de pistas, de pruebas y a oído. ¿Para qué? Para afinar y sintonizar bien ese sistema y conseguir de esa manera un sonido real, natural, cálido, que sea creíble, que es lo que nos gusta. Como os decimos, el sistema Audison System que vamos a quitar tiene un amplificador. Esos 6 canales, uno es para el canal central, 2 para los altavoces delanteros de grave y tweeter, ya tenemos 3 canales, 2 canales más para los altavoces traseros de grave y tweeter y un último canal para subwoofer. Las señales que emite este pequeño amplificador vienen ya con cortes y ajustes. Nosotros lo que haremos es coger todas las señales del amplificador original, las introduciremos en el procesador, ajustaremos y sumaremos esas señales para corregirlas. Una vez esté corregido, conseguiremos que el aparato tenga la respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 Hz, que es lo que nosotros escuchamos, nuestro oído humano emite. En la música, cuando hay una reproducción de la música, da igual, desde el bajo, batería, instrumentaciones, vocales, instrumentos de viento, de cuerda, y la parte más alta que son los agudos, desde esa zona más baja hasta la más alta son los 20 Hz y 20.000, es lo que podemos escuchar. Pues lo que haremos es que el aparato sea lo más lineal posible, el aparato original, para que así no adultere el sonido. Luego, detalles. Cuando quieres mejorar este sistema de audio, Audi en la rejilla del panel pone un embellecedor, como veis no está perforado. Hay que pedir las rejillas para colocar el altavoz de frecuencias medias, porque como veis el original no lo tiene. Así que se tienen que pedir. Luego, todo lo que son los soportes los fabricamos con un material de madera que es MDF, pero especial de alta densidad y para humedades. Luego le ponemos un recubrimiento tanto para humedad y un acabado en color, para que no se estropeen y perduren con longevidad todo el tiempo que vamos a utilizarlos. El altavoz, al ir montado aquí, el altavoz, en este caso, conseguimos solidez.
el altavoz transmite una respuesta de frecuencia. Si le pedimos al altavoz que reproduzca un bajo, aunque nosotros en el ecualizador pongamos, por ejemplo, que reproduzca frecuencia de 70 Hz, si la bancada en la que está montado no es sólida, podemos poner el número si queremos en el procesador para que trabaje, pero luego veremos en el analizador de espectros que no rinde o que enturbia el sonido. ¿Por qué? Por la importancia también de que los soportes de adaptador deben de ser sólidos. Luego hay partes de plástico de los coches, como en el caso de los paneles, que Audi pues no las insonoriza. Luego estas partes dan problemas. Les damos también tratamiento acústico. El subwoofer original, que es este, es un recinto de plástico, muy pequeñito. Para que veáis lo poco que pesa, puedo sujetarlo con 2 dedos. Lleva un altavoz de 6 pulgadas. Es un altavoz que entre que el recinto es de mala calidad y el altavoz apenas tiene energía, simplemente sirve para enturbiar el sonido. Nosotros tenemos el sustituto, y este es la primera caja y recinto que sustituye realmente una rueda de galleta en un tamaño de una rueda de recambio. Este altavoz tiene muchas cosas en las que tiene valores añadidos. Primero, estos 2 altavoces se diseñaron expresamente para esta caja. Están desarrollados, por supuesto, en Alemania y fabricados en Alemania. Esto significa que los señores de Ton, a la hora de hacer este altavoz, estos 2 altavoces, los fabricaron y optimizaron para este recinto. Viene con una rejilla de una plancha metálica muy elegante, muy dura. Esto puede aguantar todo el peso que quieras, un tapón, que este se retira. Y aquí introducimos una varilla, y esa varilla sirve para sujetar el recinto a la rosca del suelo del maletero. De esta manera luego se pone el tapón y queda elegante. Tiene un puerto reflex de madera y luego pues todas las conexiones de alimentación con un amplificador activo de 300 vatios RMS. Sirve tanto para radios, veis aquí las conexiones RCA, para radios aftermarket tipo Pioneer Alpine, pero sobre todo para vehículos actuales, ¿no? Para conectarlos a las radios originales, con sus ajustes y todo. Te viene con un control remoto para poderse controlar, pero a nosotros no nos va a hacer falta, porque vamos a utilizar lo que es el mando del control remoto del amplificador Steel, que también viene incorporado, con lo cual tenéis amplificador, reproductor hi-res y el mando, y con él podremos subir y bajar el volumen del nivel del subwoofer, y también el nivel de volumen del reproductor externo cuando queramos escucharlo. Ahora os mostramos unos detalles, si queréis, de cómo va la instalación. Estamos en este caso realizando lo que es el tratamiento acústico de las puertas. Como podéis ver, vamos a acercarnos aquí en un primer plano y mientras en la cámara se va grabando os voy explicando yo. Como podéis ver, dentro del panel que se ve la zona oscura, ahí hemos puesto un compuesto de aluminio, butilo y neopreno. Nos ayudará primero a eliminar el ruido exterior y eliminar la respuesta del altavoz por su parte trasera, que se llaman ondas estacionarias, ya que el altavoz cuando reproduce música reproduce hacia adelante, que es lo que nosotros oímos, y hacia detrás. Si esas ondas traseras rebotan dentro de este recinto habrá una rumorosidad, escucharemos hasta música, ¿no? Pero turbia. Eso se suma al altavoz, creando cancelaciones y problemas de ruido. Luego, la chapa intermedia, lo que hemos realizado, hemos puesto aluminio y butilo, ya que es para nosotros el mejor componente que hay en relación calidad-precio. Eso sí, es el más costoso de colocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el poner que es mucho más blandito, que va en la zona exterior, este panel lo insonorizaríamos mucho más rápido, ¿no? Porque el otro es moldeable y fácil de aplicar. Pero este es el realmente efectivo y el que más cuesta de colocar. Preferimos invertir tiempo, ya que no nos importa estar con el vehículo el tiempo necesario para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque realmente este material hay que apretarlo muy bien para que sea efectivo y al ser menos moldeable cuesta mucho más recubrir bien el panel como lo veis. Este tratamiento acústico se está realizando en las 4 puertas. Como podéis ver aquí también va la zona exterior con el material de aluminio, butilo y neopreno, y fijaros luego todo el recubrimiento del panel con el de aluminio, que es más duro, para conseguir mejor resultado sonoro. El soporte que os hemos enseñado, que ya lo tenemos ya colocado, preparado para colocar ahí el altavoz de 6 pulgadas, y luego este orificio que veis aquí
es donde colocaremos el altavoz de frecuencias medias. Ahora vamos a enseñar un detalle también de lo que es los paneles de puerta, ¿vale? Aquí veis el panel de la 3. Fijaros revestimientos, qué bonitos, ¿verdad? Tiene pues tacto mullidos, acabados, ¿no?, que dan la sensación como ser de aluminio, un diseño muy atractivo. Ahora le damos la vuelta y ¿qué nos encontramos? Con trozos de plástico, no deja de ser un plástico, ¿no?, que van remachados entre sí, y todo esto, pues claro, ocasiona también ruido. Lo vamos también a realizar un tratamiento acústico, la puerta cambia mucho en peso, y le pondremos también el material que es más costoso de colocar, el de aluminio y butilos, por la sencilla razón de que es el más efectivo, es el que da más rigidez. Y luego le vamos a poner otro material que es como muy mullido, como una especie de espuma, que lo que va a hacer es desacoplar el panel del panel de puerta, por terminar de mejorarlo, ya que el cliente quería un tratamiento acústico muy completo, ¿no? Entonces, de esta manera, este panel, cuando lo montemos, aparte de tener rigidez, pues también tenemos el material de espuma que desacoplará, más la chapa intermedia que hemos puesto, más la chapa exterior con el material de color oscuro que habéis visto. Estos son todos los detalles del sistema para Audi, del Audi Sound System, que espero que os sirva para conocer un poquito más cómo es el equipo. Y ahora os mostraremos el paso a paso de la instalación, cómo suena el equipo original, que muchas veces no lo ponemos, por la sencilla razón de que tenemos ya muchos vídeos que pueden serviros de referencia, pero esta vez os vamos a poner el resultado de cómo suena el Audi Sound System y nuestro sistema de audio de Eton. Hasta ahora, amigos.
los inicios siempre nos hemos decantado por el sonido, por mejorar el audio en el vehículo. Esto ha hecho que también hayamos seleccionado y hayamos dejado de realizar determinadas cosas en vehículos para dedicarnos profundamente al audio. Así, de esta manera, podemos dedicar siempre todo el detalle que se merece y cuidado en el vehículo y lo que es realizar las instalaciones con el mejor detalle. Ya que a la hora de terminar un vehículo es muy difícil calcular el tiempo y en nuestro caso no nos importa en definitiva invertir alguna hora más, ya que no entregamos un coche hasta que le damos el visto bueno. En lo que concierne a la instalación, para que veáis partes, ¿no?, de la instalación, porque un sistema de audio cuando se ve instalado no se ve todo el trabajo, ¿no? Partimos de hacer las cosas que vayan de forma integrada. Como podéis ver aquí, todo este cableado que va por aquí es el nuestro, el original, que va con las bridas. En la zona de abajo viene la manguera de audio original. Desde este punto de vista quizás lo apreciéis mejor, ¿no? Cómo va el cableado, va en esta zona, va bajando por aquí, luego se montan las piezas, todo queda perfectamente ensamblado, se sustituyen las grapas para conseguir un ajuste perfecto y vemos cómo continúa por aquí nuestra instalación, que una vez entra luego en lo que son las molduras, continúa por aquí y al final lo llevaremos a lo que es el amplificador, que lo mantendremos oculto en el lateral izquierdo. De esta manera lo que queremos es que el cliente tenga, ante todo, funcionalidad en el coche, que quede todo estéticamente oculto y que simplemente el resultado final en instalación no se aprecie absolutamente nada, pero sí, sobre todo, se disfrute en calidad de sonido. Bueno amigos, antes de mostraros el resultado final en sonido, os vamos a mostrar el equipamiento original para que podáis comparar con el antes y el después y hablaros del sistema de audio que se denomina Audi Sound System. Es el equipamiento que se puede escoger en Audi y es el equipamiento intermedio. Está por debajo de este equipamiento el básico y por encima el Baffle Lucent. Este sistema de sonido consta de un amplificador de 6 canales que está en la zona de la guantera y el amplificador gobierna de la siguiente manera el equipamiento, de esta manera: un canal para altavoz central que tenemos en el centro del salpicadero. Este altavoz en este caso lo vamos a anular y utilizaremos el canal izquierdo y derecho para conseguir una imagen estereofónica donde se proyecte bien los instrumentos y consigamos de esta manera escuchar y apreciar con todo detalle a los músicos tocar delante nuestra, ¿no? Sí que es verdad que el amplificador Eton tiene un canal específico para poder gobernar un canal central, pero en este caso no lo vamos a utilizar, ya que va muy pegado a lo que es el cristal y reflexiona, y como vamos a montar un sistema de 3 vías no nos va a hacer ni falta. Luego otros 2 canales del amplificador original, aparte del canal central, tenemos 2 canales más que se encargan de amplificar los graves de puerta, los woofer, y los agudos que van en los pilares, los cuales, pues como os comentamos, en el grupo Bach van muy mal orientados, la rejilla es muy tupida, puede sonar bien dentro del vehículo, pero en muchos casos pues hablamos con los clientes, les hacemos el planteamiento y en este caso vamos a colocar los soportes, unos pot muy pequeñitos de Eton, de aluminio, que combinan muy bien con el interior, y así conseguiremos extraer el máximo potencial del agudo, ya que es un agudo que reproduce muy bien en la zona alta y por la zona baja cohesionará mejor con el medio para que enlacen, y tendremos una respuesta en frecuencia sin capar, ya que la rejilla no se interpondrá. Luego tenemos otros 2 canales del amplificador original que se encargan de amplificar tanto canal izquierdo y derecho de los pasajeros traseros, y ya por último el 6.º canal, el subwoofer de 5 pulgaditas que va en un recinto de plástico muy barato, el cual pues intenta impulsar un poco lo que es el grave, pero como veréis este sistema está muy limitado, muy capado y carece de energía y sobre todo
si ya careciera de potencia, pero tuviera una suavidad, una calidez, una naturalidad a la hora de reproducir la música, diríamos que cumpliría, pero en este caso, la verdad que no. Vamos a comenzar lo que es la prueba de audio, y en este caso, como os decimos, el sistema Audi Sound System y equipamiento original. Vamos allá. Ajustes al cero, por supuesto. Bueno, esto es una de las pistas que siempre utilizamos para que apreciéis lo que son los instrumentos, en este caso del latón, del saxo, la caja del instrumento, cómo suenan los platillos. La verdad que es molesto. Puede complacer a muchas personas que no sean muy exigentes, que busquen pues un sonido, que yo lo comprendo, ¿no? Un sonido que cumpla, pero aquel que busca pues exprimir los formatos en buena calidad, le gusta sentir lo que es la apreciación tanto de un instrumento real y natural, o a la vez la música actual o electrónica, que aunque sea hecha por ordenadores, el sentir lo que es un buen bajo, melodías electrónicas limpias, sin fatiga auditiva, no es el sistema de audio que va a convencer. Vamos con otra pista de las que solemos siempre utilizar. En este caso vamos a ir otra vez a por B.B. King con una pista en la que podemos apreciar y sentir el rock y el blues. La utilización de componentes de altavoz parece mentira, pero en todos los fabricantes escatiman lo más posible, no colocan ni siquiera un tweeter de una calidad decente. A pesar de que son de cúpula de seda, son tweeters de gama muy baja. Lo que apreciamos es la zona alta de los instrumentos, o sea, dijéramos un sonido silbidos y una zona metálica que intenta reproducir las vocales, los instrumentos, pero de una forma muy pequeña. ¿Qué ocurre? Hay una ausencia de frecuencias medias donde realmente debe estar la voz protagonista con los instrumentos. Es carente el equipo de esas frecuencias medias. Y luego abajo tenemos un grave que intenta responder, pero primero, no funciona bien por falta de vatios, y segundo, porque va realzado, crea una frecuencia entre los 160 Hz 200 que va adulterada, con lo cual emborrona mucho, y el subwoofer suena pues como puede, en un recinto de plástico de mala calidad y reproduciendo una onda que se nota totalmente en el maletero. Nosotros la procesaremos con el nuevo subwoofer de Tone y la llevaremos adelante. ¿Y qué hará el subwoofer? Se fundirá con los graves de la puerta de unísono
las frecuencias medias y agudas, sin tapar el sonido. Vamos con otra pista, en este caso vamos con Diana Krall y un tema que utilizamos mucho para que podáis analizar las frecuencias medias. Vamos para allá. Estas frecuencias medias donde están las vocales. Las vocales tienen que sonar muy bien, no tienen que ser molestas, tienen que sonar naturales y enseguida percibirlas con el oído y saber que realmente estamos escuchando a nuestro artista favorito sin dudarlo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Aquí trabaja mucho lo que es la parte del agudo, ¿no? Dando brillo a la voz, y luego la parte baja del grave, ¿no? Aportando un poco la tonalidad de la vocal por la parte baja, pero carece totalmente de la zona media, ¿no? Que es tan crítica y que lo que le da también esa suavidad, naturalidad, ¿no? Suena muy opaca la voz, como si estuviera tapada, ¿no? Vamos por último a utilizar una pista para que escuchéis también lo que es el rock con los Dire Straits y también saquéis vuestras propias conclusiones. Existe una guitarra, pero no hay zona media totalmente, solo un platillo por arriba y una parte baja del grave que intenta impulsar la guitarra, pero no la define. Bueno, pues esto es todo. Creo que lo hemos extendido bastante para que podáis comparar y a continuación el sistema de audio final. Vamos allá. Bueno, ahora sí, por fin os vamos a mostrar el resultado final en sonido. Vamos a ir directamente con el reproductor del amplificador Steel Hi-Res para que veáis las grandes diferencias con el sistema de audio original. Un breve resumen de lo que hemos realizado. Hemos aprovechado la ubicación donde pueden ir unos altavoces de frecuencias medias. Hemos colocado unos de Tone de 80 milímetros. Se han comprado las tapas con rejilla perforada original para que pueda pasar el audio. Los agudos van con unos adaptadores para tener así la direccionabilidad que toca para conseguir el mejor detalle, transparencia musical y mejor respuesta en frecuencia, y también los woofer, unos altavoces traseros de forma ambiental y luego la pequeña caja Resflat, que es la caja ideal para todos los vehículos que tengan el sistema de rueda de galleta, ya que este coche tiene dos alturas de tapa, se puede elevar más alto y hemos conseguido utilizar la altura más baja para que pueda utilizar el maletero con la mayor capacidad y así utilizar el subwoofer sin ni siquiera perforar la tapa para que pase el sonido. O sea, no modificamos ni alteramos nada.
El grave entra perfecto. Y es una gran caja para un gran subwoofer para acompañar y solapar con una parte frontal. Esto significa que el grave suena en el aire, profundo, bonito, pero se cohesiona con el grave de puerta. Da la sensación de que sea el grave de puerta el que impulsa tanto bajo, ¿no? Pero un bajo, como decimos, ambiental, el cual nunca nos van a decir que bajemos el volumen porque molesta. Es muy natural, muy cálido y no es el protagonista, es uno más en la banda, con lo que el subwoofer va a dar una respuesta en el aire que sentimos más, que apreciamos por el empuje. Se fusiona y se funde con la parte delantera, con los bajos, los medios y los agudos. La alineación que hemos realizado, tanto de todos los canales, y la corrección de fase, para conseguir así la distribución que es necesaria en el coche. Y luego, yendo más allá, como siempre, buscando la tímbrica natural y calidad del sistema, para que tanto a bajo, medio, alto volumen tengamos una percepción del sonido súper natural. Vamos a utilizar el reproductor, con lo cual comenzamos con el teléfono y vamos a utilizar el pequeño mando que tenemos aquí abajo, el cual nos ayuda a subir y bajar el volumen del reproductor y también el volumen del subwoofer. Esto es muy interesante. Así que sin más vamos a comenzar. Para usuarios que busquen lo que es la reproducción mucho más fiel, es muy interesante utilizar este reproductor, ya que simplemente podemos conectar, si queremos, el teléfono o a través, o dejar el soporte del teléfono aquí e ir ya utilizando a través de la navegación del teléfono las pistas que queremos utilizar. Y nos soltamos el deficiente DAC de la radio o calidad deficiente de la radio, utilizando directamente, impulsando la señal en digital a través de la reproducción Wi-Fi Hi-Res. Y lo que es el Hi-Res, como os decimos, y entran todos los formatos sin pérdidas, desde lo que es una nomenclatura donde entran todos los formatos, ¿no? Donde entra el FLAC, pero podemos ir más allá, ¿no? De lo que es la calidad CD audio. Podemos llegar a formatos de... hasta lo máximo que admite el reproductor son 768, con lo cual podemos utilizar formatos de muy alta resolución. Ya no solo limitarnos a la calidad FLAC. El sonido es súper natural, silencioso. El amplificador es ausente de ningún silbido y un sonido muy analógico. Ese es una de las causas por la que utilizamos tanto este amplificador, por la multitud de canales, la potencia que tiene, el sonido, que es un sonido de amplificación analógica total, en la que el sonido, cuando se aumenta la ganancia, no embrutece el equipo. Le da peso, velocidad, ataque y transparencia musical. Es un amplificador muy avanzado. Tener en cuenta que salió a finales de diciembre del año pasado, en el 2019, y tiene como 6 meses este amplificador. El software se ha hecho desde cero, van a sacar más prestaciones con el software, tiene un DAC de mucha calidad, tanto para el procesador y como para el amplificador. La sección de los MOSFET son de muy buena calidad.
Entonces, a día de hoy, un amplificador con tantos canales, con el mando y el reproductor, pues no encontramos un equilibrio. Es nuestro amplificador ahora ideal para sistemas multicanal, como es en este caso. Para sistemas ya más avanzados, pues hay otros tipos de productos, pero evidentemente el coste es muy superior. Este es el amplificador ideal para nosotros. Vamos también a sumar más música, en la cual vamos a utilizar otros estilos. Otra vez volveremos con B.B. King y Tracy Chapman. En este caso, como no utilizamos el reproductor original, utilizamos nuestro mando que va integrado y con él subimos el volumen. El sonido, como siempre, lo definimos como un sonido acogedor de sala, más con este tipo de altavoces, ya que la fabricación de ellos primero se realiza para el ámbito del hi-fi de casa y luego se proyecta para car audio, ¿no? Realmente no son los altavoces de car audio nada más. Primero se utilizan en columnas de alta reputación, de muy buena calidad, y luego pues la impedancia y los valores del altavoz se adaptan para poder utilizar en el ámbito del car hi-fi, ¿no? Como es en este caso. Eton es una de las marcas mejor posicionadas a nivel mundial en lo que concierne a altavoces, y la verdad que estamos muy contentos porque son altavoces que simplemente dejándolos caer ya tienen un sonido natural y acogedor, con lo cual eso luego invita a que la corrección y ajuste, por así decir, sea más dura a la hora de tener que ajustar, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a encender el momentito el coche. No queremos que entre tampoco ruido el motor, pero nos pide que lo arranquemos. En ese caso es ideal, ¿no? Porque conjuga las características que queremos nosotros, que es sonido natural, pero no un sonido soso, un sonido acogedor, y el cual es más característico del ámbito del hi-fi y que nos dé la sensación, ante todo, de que cuando entregamos estos vehículos el valor de sonido sea mucho más elevado en dinero de lo que ha costado realmente, porque es espectacular cómo suena el conjunto. Vamos a otra pista en la que apreciáis las vocales. If you really do, don't be afraid, baby. Just ask me. No, I'm gonna give it to you. No, I do declare, I wanna see you with it. Stretch out your arms, little boy, you're gonna get it. 'Cause I love you, baby, 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 I love you. There ain't no doubt about it. I love you, baby, 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 I love you, baby, I love you. No os hemos puesto no vamos a poner ninguna pista así de música electrónica, pero damos por hecho que os encantaría, por la definición y la claridad. Un sistema de sonido, cuando está bien ajustado, suena bien, ya sea jazz, sea blues, sea música electrónica, es indistinto.
ya que lo que buscamos es la linealidad entre los agudos, los medios, los graves y que no haya coloración. Esto significa que no hay fatiga auditiva y el sonido se reproduce tal cual lo concibió el artista. Vamos con otra pista de los Dire Straits. Veréis el bajo que os decimos, tan natural, tan propio del entorno del hi-fi. El tratamiento acústico, en este caso, como os decimos, si podéis invertir un poquito más, vale la pena que se hagan tratamientos de ese tipo, de triple capa, en puertas, porque la verdad la sensación que da cuando abres y cierras el vehículo es otro coche, el cual solo apreciamos lo que es el sonido en sí. Y entonces lo que es la onda que entra dentro de lo que reproducen los altavoces, lo tenemos todo justamente dentro. Y la onda trasera, que llamamos onda estacionaria que emite el altavoz, desaparece totalmente. Bueno, ahora ya, sin más, como siempre, agradecer a los que estáis ahí siempre, que veáis interesante los vídeos que subimos, que lo veáis lo más didáctico, que comprendáis que lo realmente importante es el conocimiento, el saber leer cómo funciona cada sistema de sonido, cada radio, ya que si se carece de conocimiento, se carece realmente al final también de la parte técnica para realizar bien un sistema de sonido. Y sobre todo, el entusiasmo de sonido tiene que ir ligado a él. ¿Para qué? Para lograr que la música, algo intangible, suene con alma, que nos conmueva y que nos sintamos arropados por la música y sobre todo nos traiga muchas horas de satisfacción. Bueno, siento hacer el vídeo así, hace mucho calor dentro del coche y bueno, hasta el próximo vídeo amigos y próxima instalación. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo.